En los antiguos templos, las sacerdotisas conocían un secreto que estaba oculto para las mujeres comunes. Ellas sabían cómo activar en sí mismas algo que atraía a todo lo vivo: personas, animales, eventos, la vida misma. Y lo más asombroso es que no se esforzaban por conseguirlo, no corrían tras ello, no demostraban su valor. Ellas simplemente eran. Y el mundo venía a ellas por sí solo, como un río que fluye hacia el mar. Esto no era magia en el sentido habitual, era energía. La energía femenina es una fuerza que el mundo moderno les ha obligado a olvidar metódicamente. Les enseñaron a ser fuertes, independientes, incisivas. Les enseñaron algoritmos masculinos de supervivencia y logro. Y ustedes se han cansado de esta carrera interminable, porque ese no es su camino, esa no es su naturaleza. Hoy recordarán lo que significa ser mujer de verdad, no en el sentido que la sociedad ha impuesto, sino en esa comprensión antigua y original que se transmitía de generación en generación en las escuelas sacerdotales. Les daré 7 métodos concretos para activar esta energía. No es teoría de libros, sino herramientas prácticas probadas durante siglos. Y cuando activen esta fuerza en su interior, la vida cambiará. Pero no a través de la lucha y la tensión, sino a través de la atracción y el flujo natural. ¿Están listas para recordar quiénes son en realidad? La energía femenina no es un concepto abstracto. Es un campo energético concreto que emana de su cuerpo. Cada persona tiene un cuerpo bioenergético, un aura, un capullo de energía. Llámenlo como quieran. Este campo es real, puede ser medido por instrumentos y todos los seres vivos lo sienten. Y este campo está programado con un código específico. Este código le informa al mundo exterior si se trata de un hombre o una mujer. No es el sexo biológico, no es lo que dice el pasaporte, es el código energético. Un experimento simple. Cierren los ojos. Imaginen que entra un hombre en la habitación. Sin verlo, lo sienten. Es energía masculina. Densa, directa, asertiva. Ahora, imaginen que entra una mujer. La energía es otra. Fluida, envolvente, magnética. Lo sienten en sus entrañas, incluso antes de ver a la persona, incluso antes de las palabras. Eso es el código energético. ¿De dónde viene esta energía? Es producida por los centros energéticos de su cuerpo, los chakras, si quieren usar este término. Y aquí está el problema. Si nacieron en un cuerpo femenino, eso no les garantiza energía femenina. Ahora mismo en el planeta hay millones de mujeres con predominio de energía masculina y millones de hombres con energía femenina. ¿Por qué? Porque la energía no es biología. Son ajustes de la conciencia. Es una forma de pensar, una forma de reaccionar ante el mundo, una forma de interactuar con la realidad. La energía masculina es yang. Acción, empuje, conquista, movimiento lineal hacia adelante, estabilidad, constancia. Yo haré, yo lograré, yo alcanzaré. La energía va hacia afuera. La energía femenina es yin. Atracción, aceptación, recepción. Movimiento cíclico en espiral. Cambio, fluidez. A mí llegará, a través de mí se manifestará. La energía va hacia adentro. Ninguna es mejor que la otra. Se complementan. Pero esto es lo que ha sucedido en el mundo moderno. A las mujeres les enseñaron a trabajar con energía masculina. Logra, ábrete paso, lucha, demuestra, sé fuerte. Y la mujer se esfuerza. Actúa como un hombre, piensa como un hombre, vive con algoritmos masculinos. ¿Y qué pasa? Agotamiento. Fatiga constante. No hay fuerza, no hay energía. Te despiertas por la mañana más cansada de lo que te acostaste. Problemas de apariencia, aumento de peso, piel opaca, caída del cabello, falta de brillo en los ojos. Dificultades en las relaciones. El hombre no se acerca o no es el adecuado. No hay atracción, no hay magnetismo. Dificultades financieras. El dinero se obtiene con dificultad, todo a través de la lucha, a través de la tensión, con la sensación de que trabajo como una mula y no hay resultado. Pérdida de una misma.
¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me pasa? No es depresión, es la consecuencia de vivir contra su propia naturaleza. La mujer intenta vivir al ritmo del sol, brillando constantemente sin detenerse. Pero su naturaleza es el ritmo de la luna, que cambia por ciclos. Crecimiento, plenitud, declive, oscuridad, de nuevo crecimiento. Ella intenta estar siempre en el mismo estado, pero su fuerza está en la fluidez, en la capacidad de cambiar. Cada energía tiene sus leyes, su ritmo, su camino. Y ahora, lo más importante. La energía femenina no es debilidad, es la fuerza más grande. La mujer, por naturaleza, está sintonizada con las fuentes yang, es decir, con los hombres. Le gustan los hombres carismáticos, fuertes y brillantes. El hombre está sintonizado con la fuente yin, es decir, con las mujeres. Se siente atraído por mujeres atractivas y magnéticas. Es un programa biológico, una ley natural. Y cuando la energía femenina está activada, ocurre la magia. No a través del esfuerzo, sino a través de la atracción. ¿Qué da la energía femenina? Abundancia de energía. Dejas de cansarte, aparece la ligereza. Manifestación rápida. Lo que deseas comienza a llegar solo. Relaciones felices. El hombre comienza a notar, a proponer, a cortejar. Dinero fácil. Las finanzas fluyen hacia ti sin tensión ni lucha. Resplandor externo. La piel brilla, los ojos brillan, rejuveneces. Conexión con tu propósito. Sabes para qué viniste a este mundo. Esto no es un cuento, es la fisiología del flujo correcto de la energía. Cuando vives según las leyes de tu naturaleza, la vida te apoya. Cuando vas contra ellas, te destruye. Y esto es lo que hay que entender de una vez por todas. La energía femenina son ajustes de la conciencia que se transfieren a los centros energéticos y se irradian al mundo exterior. Puedes repetir 1000 veces la afirmación, soy una mujer hermosa. No funcionará, porque hay que ser mujer, a nivel energético, a nivel de pensamiento, a nivel de interacción con el mundo. Y es importante entender esto. Sí, sé que alguien dirá, pero todos somos alma. Somos seres sin género, tenemos energía masculina y femenina. Y es verdad, a nivel del alma, realmente no tenemos género, somos pura conciencia. Pero hay algo importante, si el alma no necesitara experimentar la vida precisamente en un cuerpo femenino o masculino, no se habría encarnado en él. Viniste a la tierra no por casualidad, y viniste precisamente en un cuerpo femenino no por casualidad. Es tu elección. La elección de tu alma. Porque hay una experiencia que solo se puede obtener a través del cuerpo femenino, solo a través de la energía femenina, solo a través de esta encarnación. Viniste aquí no para negar tu feminidad, no para ignorar que eres mujer. Viniste para vivir esto, para conocerlo, para aprender a interactuar con el mundo precisamente a través de esta forma. Sí, en ti también hay energía masculina. Y es maravilloso tenerla. Se necesita para la acción, para el movimiento, para los logros. Pero si vives solo en energía masculina, olvidando la femenina, pierdes la mitad de ti misma. Niegas tu naturaleza. Vas contra tu encarnación. Y cuando niegas una parte de ti, te vuelves incompleta. Es como si intentaras caminar sobre una pierna ignorando la otra. Y entonces surge el desequilibrio. Malestar. La sensación de que algo no está bien. Trabajar con energía femenina no es rechazar la masculina, es volver al equilibrio, a la plenitud. Es reconocer que sí, eres un alma, pero te encarnaste en un cuerpo femenino, y esto es sagrado. Es tu lección, tu camino, tu propósito en esta encarnación, y para recorrerlo hay que aprender a ser mujer de verdad. Precisamente eso enseñaban en las escuelas antiguas. Sí, antes les enseñaban a las mujeres esto. En las escuelas sacerdotales del antiguo Egipto, en la escuela de Hathor, en el culto de Radita, en el mundo de las geishas. Se formaba a la mujer, se grababan configuraciones en ella, como en un dispositivo. Se enseñaba un conjunto de estados y programas. ¿Qué es una verdadera mujer?
cómo piensa, cómo se mueve, cómo interactúa con el mundo. Ahora no hay estas escuelas, pero el conocimiento ha permanecido. Y hoy te daré las llaves de estas configuraciones. Pero primero, una historia que lo explica todo. Existe una leyenda preservada en los registros de los escribas del templo del antiguo Egipto sobre una sacerdotisa llamada Iset, que servía en el templo de la diosa Hathor. Esta historia es reveladora para entender cómo funciona la energía femenina. Según la leyenda, Iset no era de linaje real. Llegó al templo como una chica sencilla de una familia de artesanos. Pero las sacerdotisas vieron un potencial en ella y comenzaron el entrenamiento. Pasaron los años enseñándole a controlar su energía, a configurar sus chakras, a entrar en el estado adecuado. Y aquí hay un episodio revelador de esta leyenda. Según los registros, un día llegó al templo un funcionario de alto rango del séquito del faraón, un hombre orgulloso y autoritario, acostumbrado a que todos temblaran ante él. Llegó por asuntos de negocios. Había que acordar ofrendas del templo, distribuir tierras. Una formalidad habitual. Fue recibido por varias sacerdotisas, entre ellas Iset. Ella no destacaba exteriormente. Un vestido blanco sencillo, sin joyas, el cabello recogido según la costumbre del templo. Otras sacerdotisas eran más bellas, mayores y más experimentadas en negociaciones. Pero cuando Iset entró en la sala, el funcionario se quedó helado. Literalmente olvidó para qué había venido. No podía quitarle los ojos de encima. Su respiración cambió, sus manos temblaron. Más tarde lo describió así: como si hubiera entrado la encarnación misma del principio femenino, y me sentí como un niño ante la fuerza de la naturaleza. Lo más sorprendente en esta leyenda, Iset no hizo nada para causar impresión. Simplemente se encontraba en un estado de conciencia específico que le habían enseñado en el templo. Este estado activaba su chakra sagrado, y el campo energético a su alrededor se volvía tan poderoso que todos los seres vivos en un radio de varios metros lo sentían. Es más, el escriba notó una particularidad. Cuando Iset estaba ocupada con tareas comunes, limpiando el templo, cocinando, lavando ropas, parecía una mujer común y nadie le prestaba atención especial. Pero en cuanto entraba en ese estado especial, todo cambiaba instantáneamente. ¿Qué pasaba? Iset sabía cómo cambiar conscientemente su estado energético. Sabía cómo activar ciertos centros en el cuerpo, cómo dirigir el flujo de energía, cómo irradiar esa misma fuerza femenina que atrae a todo lo vivo. Los hombres no entendían esto con la mente. No podían explicar qué le sucedía. Pero sus cuerpos, su subconsciente, sus instintos animales captaban la señal. Aquí está la fuente de la energía femenina más poderosa. Aquí está la esencia misma, la feminidad. Aquí está aquello lo que tiende toda la naturaleza masculina. Y no podían dejar de reaccionar, porque es un programa biológico grabado en cada hombre a nivel de ADN. Como la abeja vuela al aroma de la flor, como la mariposa a la luz, así el hombre se siente atraído por la fuente de la verdadera energía femenina. Las sacerdotisas entendían que la energía femenina no es la apariencia, ni la ropa, ni las palabras. Es un estado de conciencia que activa los centros energéticos y crea un poderoso campo de atracción. Sus centros energéticos, especialmente los chakras inferiores, irradian una frecuencia determinada. Cuando esta frecuencia está configurada en el código femenino, se vuelven un imán. Cuando está desviada, son invisibles. Y lo más importante, esto se puede aprender. Precisamente esto enseñaban en los templos. Lo mismo les enseñaré hoy. No magia, sino prácticas concretas que activan su energía femenina. Y cuando lo hagan, entenderán que siempre han poseído esta fuerza, solo que no sabían cómo activarla. Así que, comencemos. Ahora les contaré sobre 7 métodos de activación. Primer método: contacto con el cuerpo. Lo primero y más importante es restaurar la conexión con el cuerpo. La mayoría de las mujeres viven en la cabeza, piensan, analizan, planifican, pero no sienten su cuerpo.
Pero la energía femenina fluye precisamente a través del cuerpo, no a través de la mente. El problema es que en la mayoría de las mujeres, el cuerpo está literalmente desconectado. No hay satisfacción, no hay sensibilidad, no hay sensación de ser atractiva. El cuerpo está tenso, gana peso, duele, envejece más rápido de lo que debería. ¿Por qué? Porque no hay contacto. La conciencia y el cuerpo están separados. ¿Cómo restaurar la conexión? La danza del vientre, conocida por todos. Cuando la pruebas por primera vez, entiendes. Esto no es un espectáculo para los espectadores. Es una conversación con tu propio cuerpo en un lenguaje antiguo. Cada movimiento de caderas es el despertar de la zona pélvica, la activación de la energía sexual, la liberación de lo que durante años estuvo reprimido y congelado. Esto no es solo un baile. Es recuperar el derecho a ser mujer. Danza espontánea, la herramienta más poderosa para un ajuste rápido. Se hace así. Quédate sola en casa. Pon música que te provoque la sensación de soy mujer. Puedes vestirte de forma hermosa o desvestirte, según te sientas. Cierra los ojos y empieza a moverte como quiera tu cuerpo. No bailes para alguien, baila para ti. Tu cuerpo debe estar libre. Los movimientos pueden ser extraños, ilógicos, da igual. Debes captar el ritmo y entregarte a él. Esto desbloquea las tensiones. Activa el potencial oculto, te sintoniza con tu esencia de mujer. Danza Kaoshiki. Es una antigua danza femenina. Cuando la bailas, literalmente sientes cómo la energía sube por el cuerpo en una ola. Desde los pies, a través de las piernas hacia la pelvis, el abdomen, el pecho, la garganta, hasta la coronilla. Esta danza rompe el estancamiento, abre bloqueos y despierta el Swadhisthana, el centro de la fuerza femenina y la atracción. Después de ella, te sientes viva, real, libre. Danza mandala. Es meditación en movimiento. Te mueves en círculo con un ritmo determinado, y con cada movimiento tu cuerpo equilibra la energía masculina y femenina dentro de ti. La tensión desaparece, los pensamientos se calman y entras en un estado de flujo, donde no hay esfuerzo. Solo hay danza, solo cuerpo, solo aquí y ahora. También es muy importante la sauna, regularmente. El vapor relaja, abre, limpia la energía. Masajes, especialmente la zona de la pelvis, el abdomen, los muslos. Elimina bloqueos musculares. Estiramientos. El cuerpo femenino debe ser elástico, suave, flexible. Cuando el cuerpo está relajado y estirado, la energía fluye libremente. Cuando el cuerpo está tenso, la energía se estanca. Y una práctica diaria simple, por la mañana, de 5 a 10 minutos. Movimientos circulares con las caderas, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. Ochos con las caderas. Ondas con el cuerpo. Esto activa la parte baja del abdomen y despierta la energía femenina durante todo el día. Segundo método. La ralentización. La energía femenina es yin, por su naturaleza, lenta, pausada, serena. La masculina es yang, rápida, caliente, asertiva. Y ese es el problema de la mujer moderna. Vive en ritmo masculino. Se levanta de la cama por la mañana, agarra el teléfono, corre a cocinar, se apresura al trabajo, hace 10 cosas a la vez. Es el ritmo masculino, ritmo de acción y velocidad. Pero el ritmo femenino es lento. Como fluye el agua, como crece una flor, como se mueve un gato. ¿Por qué la ralentización activa la energía femenina? Porque la energía en el mundo fluye desde donde hay mucha hacia donde hay poca. Cuanto más lenta eres, más energía es atraída hacia ti. Cuanto más fría eres con el espacio, más quiere el mundo calentarte, llenarte, darte. Es una ley física de la energía. Entonces,
Práctica de ralentización. Camina más despacio. Siente cómo la planta del pie toca el suelo, cómo se mueven las caderas, cómo se transfiere el peso del cuerpo. Habla más despacio. Haz pausas entre palabras, no hables atropelladamente, dale espacio a las palabras. Come más despacio. Mastica cada bocado, siente el sabor, la textura, el aroma. Respira más despacio. Inhalación profunda en 4 tiempos, retención en 4, exhalación en 6. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, el modo de relajación y recuperación. Toma baños relajantes, con sales, aceites, velas, mínimo 20 minutos, simplemente túmbate, no hagas nada. Ralentizarse no es pereza, es sabiduría. La rapidez es una cualidad masculina, la lentitud femenina. Cuando te ralentizas, dejas de gastar energía y empiezas a acumularla. Tercer método, prácticas de relajación y lucha contra el estrés. El estrés es el principal asesino de la energía femenina. Cuando estás bajo estrés, tu cuerpo produce cortisol, la hormona de la supervivencia. Le dice al organismo, peligro, movilización, lucha o huye. Y lo primero que se desconecta es el sistema reproductivo. Porque al organismo no le interesa la reproducción cuando necesita sobrevivir. El problema es que la mujer moderna vive en estrés crónico. No huye de un tigre. Huye de una lista de tareas, de expectativas, de una crítica interna. Y sus glándulas suprarrenales trabajan hasta el agotamiento. El sistema reproductivo se duerme. La energía femenina no fluye. Prácticas. Cualquier práctica que reduzca el estrés activa la energía femenina. Meditación. Incluso 10 minutos al día lo cambian todo. Simplemente siéntate, cierra los ojos, observa la respiración. La cabeza se desconecta, el cuerpo se relaja, la energía comienza a fluir. Yoga, pero no de fuerza, suave, femenino. Yin yoga, hatha. El cuerpo se estira, la tensión desaparece. Vuelves a tu cuerpo. Prácticas de respiración. La respiración diafragmática profunda calma el sistema nervioso instantáneamente. 3 respiraciones profundas y ya estás en otro estado. Caminatas en la naturaleza. Sin teléfono. Simplemente caminar, mirar los árboles, el cielo, escuchar el silencio. La naturaleza misma te sintoniza con la frecuencia correcta. Llevar un diario. Escribir pensamientos, emociones en papel. Es como dejar escapar el vapor de una olla. Inmediatamente se vuelve más fácil respirar. Todo lo que te traslada del modo lucha-supervivencia al modo relajación-aceptación, activa a la mujer. Cuarto método. Ir de compras. Sí, no han escuchado mal. Ir de compras es una herramienta real de activación de la energía femenina. Cuando estás en la cabeza, cuando eres lógica, racional, cuando cuentas cada centavo y vives con un presupuesto estricto, estás en energía masculina. Las compras te cambian al modo chica. Esto no es un despilfarro, es sobre permitirte un placer irracional. Cómprate un vestido de lunares, simplemente porque es lindo. Ropa interior roja que nadie verá, pero tú sabrás que la llevas puesta. Un lápiz labial rojo, brillante, desafiante, atípico para ti. Zapatos de tacón que no son prácticos, pero son hermosos para ti. Un perfume dulce, envolvente, femenino. Estas son cosas ajenas a la lógica, que no cumplen una función práctica. No necesito, es irracional. Precisamente por eso funcionan. Le dicen a tu subconsciente, puedo permitirme ser mujer. Puedo querer belleza simplemente porque sí. No necesito una razón para adornarme. Esto activa el estado soy mujer. Quinto método. Llaves o anclas para el estado. El problema es que el estado femenino es fácil de perder. Lo sientes en un entrenamiento, en una práctica, en una meditación, y una hora después vuelves a la vida cotidiana y todo desapareció. ¿Cómo mantener este estado?
Crea anclas, disparadores que te devuelvan instantáneamente la energía femenina. Por ejemplo, un perfume. Compra un perfume que asocies solo con el estado femenino. Úsalo solo cuando estés en ese estado, cuando te sientas mujer. Después de unas semanas, este aroma se convertirá en un ancla. Lo sentirás y se activará automáticamente el estado. Tu café favorito. Un lugar donde te sientas sola, pides tu postre favorito y café, miras por la ventana. Esto se convierte en un ritual de retorno a ti misma. Un conjunto de ropa interior. Hermoso, caro, solo para ti. Cuando lo usas, se activa automáticamente "Soy una diosa". Cierta música. Una lista de reproducción que escuchas solo en estado femenino. Se convierte en un disparador. Zapatos de tacón. Cuando los usas, cambia la forma de caminar, la postura, la sensación de ti misma. Manicura y pedicura. Cuidado regular. No hablo necesariamente de salones. Puedes hacerlo en casa, poner música que asocies con el estado femenino, encender velas y sin prisas, disfrutando del cuidado hacia ti, hacerlo. Esto no es solo belleza, es atención hacia ti, cuidado, feminidad. Crea al menos 3 o 5 anclas y úsalas conscientemente. Cuando sientas que pierdes el estado, activa el ancla y la energía femenina regresará. Sexto método. Meditación para la activación de la energía femenina. Hay prácticas meditativas especiales que activan configuraciones femeninas a nivel energético. Funcionan como una reprogramación. Hazlo todos los días y gradualmente tu energía cambiará. Práctica básica. De 10 a 15 minutos diariamente. Siéntate cómodamente. La espalda recta pero no tensa. Cierra los ojos. Haz unas cuantas inhalaciones y exhalaciones profundas. Lleva la atención al área de la parte baja del abdomen, donde está el centro de la fuerza femenina. Imagina que ahí brilla una luz suave, dorada o rosada. Con cada inhalación, esta luz se vuelve más brillante. Siente calor, pulsación, vivacidad en esta área. Di: soy mujer. Mi energía femenina despierta. Me permito ser suave, fluida, magnética. El mundo me apoya. Atraigo todo lo que necesito. Permanece en este estado durante 10 minutos. Abre lentamente los ojos. Esta práctica tiene un efecto acumulativo. Una sesión dará una sensación ligera y agradable. Una semana de práctica, notarás cambios en la energía. Un mes, los cambios en la vida se volverán evidentes. Esto realmente funciona. Séptimo método. Trabajo sistémico con los ajustes de la conciencia. Y el último, el método más importante. Todo lo que hemos discutido son herramientas, técnicas, prácticas. Pero si tu conciencia está programada con algoritmos masculinos, estas técnicas te darán un efecto temporal. Necesitas reescribir los programas a nivel de creencias profundas. ¿Qué programas bloquean la energía femenina? Debo hacerlo todo yo misma. Debo ser fuerte. Mostrar debilidad es vergonzoso. No se puede confiar en los hombres. Ser femenina significa ser tonta. El dinero solo se obtiene a través del trabajo duro. No merezco ayuda. Estos programas se encuentran profundamente arraigados y gobiernan tu vida. ¿Cómo reescribirlos? Primero, toma de conciencia. Nota cuando estos pensamientos surgen. Simplemente obsérvalos. Segundo, pregunta: ¿es esto verdad? ¿O es esto lo que me enseñaron? Tercero, nuevo programa. Escribe las creencias opuestas. Me ayudan. El mundo me apoya. Mi suavidad es mi fuerza. Puedo confiar y estar a salvo. La feminidad es sabiduría. El dinero fluye hacia mí fácilmente. Merezco todo lo mejor. Cuarto, repetición. Lee los nuevos programas todos los días, en voz alta, de 5 a 10 minutos. Quinto, acción. Realiza acciones que confirmen el nuevo programa. Por ejemplo, si el nuevo programa es "me ayudan", pide ayuda. Hoy, a alguien concreto. Así el nuevo programa se graba no solo con palabras, sino en la práctica. Y lo más importante, ten paciencia contigo misma. Has vivido con algoritmos masculinos durante años, quizás toda la vida.
La transición a configuraciones femeninas no ocurrirá en una noche. Es un proceso gradual, a veces con retrocesos. Pero si no te detienes, los cambios llegarán. Y un día te despertarás y comprenderás que algo cambió. Tienes más energía. El hombre te mira diferente. La vida fluye más fácil. Has recordado. Has vuelto a ti. Has activado a la mujer. Esto no es teoría de libros. Son herramientas que funcionan. Pero esto es lo que es importante entender. Leer una vez no significa cambiar. Escuchar un video una vez no significa convertirse en otra persona. La energía femenina necesita ser entrenada, de forma sistemática, todos los días. Es como los músculos. Ir al gimnasio una vez no dará resultados. Se necesita regularidad. Porque ver el video una vez es insuficiente. La información necesita ser absorbida. Volver a ella una y otra vez. Leer, releer. Estar en esta energía cada día. Los cambios no ocurren por el conocimiento, sino por la inmersión. Cuando cada día lees, escuchas, te recuerdas a ti misma, la información se graba en el nivel profundo del subconsciente y tu vida comienza a cambiar. Guarda este pequeño oasis para ti. Suscríbete al canal. Mi reto para ti para la próxima semana. Elige un método de los 7, solo uno, y practícalo todos los días, 7 días seguidos. No intentes implementar todo a la vez. Es el camino al fracaso. Un método, 7 días. Observa qué empieza a cambiar. Y después agregarás el siguiente. Escúchame en este segundo. Detente y escucha. Dentro de ti vive la verdad que has olvidado, que te han obligado a olvidar. No llegaste a este mundo por casualidad. No eres un error. No eres una mujer común. No eres una de tantas. Eres una encarnación única de la fuerza femenina, la única en todo el universo. Nunca ha habido ni habrá otra igual a ti. Y llegaste aquí con una misión, no la que te han impuesto, no la que otros esperan de ti, sino la que tu alma eligió antes de nacer. Dar vida a lo que no puede nacer sin ti. Amar como solo tú puedes. Traer al mundo lo que solo tú puedes traer. Pero algo sucedió. El mundo te dijo, sé más callada, y te volviste más callada. El mundo dijo, no brilles tan fuerte, ciegas a otros, y atenuaste tu luz. El mundo dijo, la mujer debe ser así, y te rompiste intentando encajar en una forma ajena. Y ahora estás cansada, vacía, perdida, porque no vives tu vida. Estás interpretando un papel, el papel que otros escribieron para ti. Pero en algún lugar profundo dentro, bajo todas las máscaras, bajo todo el dolor, bajo todos los debo, vive ella. Esa niña que fuiste antes de que el mundo te enseñara a ser alguien más, que sabía que ella era magia, que creía que era capaz de todo, que no tenía miedo de ser ella misma. Ella todavía está ahí. Te espera. Espera a que la recuerdes, a que regreses, a que digas, basta, no voy a traicionarme más. Recordé quién soy y recupero mi fuerza. Esto no es egoísmo. Esto no es pensar solo en ti. Es tu sagrada obligación con tu propia alma. Porque cuando no vives tu vida, no sufres solo tú. Sufre todo el mundo. Porque no recibe lo que viniste a dar. Ese regalo que solo tú puedes dar. El mundo te necesita. La verdadera tú. No aquella en la que te enseñaron a convertirte, sino aquella en la que viniste a ser. La mujer que conoce su fuerza, que vive en su energía, que no se disculpa por ser mujer. Viniste a ser feliz. No luego, no en algún momento. Ahora. Viniste a brillar, a crear, a amar, a vivir una vida plena. Y cada célula de tu cuerpo lo sabe. Tu alma lo recuerda. Ahora es tiempo de recordar. La mujer que vive en su energía. Esto es el disfrute del ser. Es la manifestación rápida.
Son las relaciones felices. Es la abundancia en todas las esferas. Deseo que cada una de ustedes encuentre esta parte en sí misma, a la verdadera mujer, esa que siempre estuvo dentro. Solo esperaba a que la recordaras. Comienza hoy, con una práctica, y no te detengas, porque el mundo espera tu luz, auténtica, femenina, magnética. Actívala. Y otra cosa, escribe en los comentarios qué método elegirás para la práctica esta semana. Leeré cada comentario y ayudarás a otras mujeres a decidirse a emprender este camino. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, tu energía es tu destino.